Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Solicito amablemente a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que informe a esta mesa directiva si, conforme al registro de asistencia del sistema electrónico, existe quórum legal para iniciar la sesión. Con base en el registro que muestra el sistema electrónico, hay una asistencia de 22 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum diputado presidente para celebrar la presente sesión ordinaria. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta presidencia informa al Pleno que en los términos del artículo 69, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, los diputados Jorge Osvaldo Valdés Vargas, José Salvador Rosas Quintanilla, Alfonso de León Perales, Patricia Guillermina Rivera Velázquez y Patricio Edgar King López, por motivos propios de sus encargos, justificaron su inasistencia a esta sesión. Honorable Asamblea Legislativa, con base en el reporte de registro de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión ordinaria, siendo las 12 horas con 15 minutos de este día 28 de enero del año 2015. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A, y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, discusión y aprobación en su caso del acta número 90 relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de enero del presente año. Número 5, correspondencia. Número 6, iniciativas. Número 1, de decreto mediante la cual se emiten las declaratorias de incorporación del sistema procesal penal acusatorio al régimen jurídico del Estado y de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del día 6 de abril del año 2015 en los distritos judiciales 9º, 10º, 12º y 14º, con cabecera en Tula, Padilla, Soto la Marina y Valle Hermoso respectivamente, así como en el primer distrito judicial respecto a diversos tipos penales. Número 2, de decreto mediante el cual se crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Matamoros, Tamaulipas. Número 7, dictámenes. Número 8, asuntos generales. Número 9, clausura de la sesión. Señores diputados, continuando con el orden del día, solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que, en cumplimiento del punto de acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013, proceda a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de enero del presente año, implícitos en el acta número 90. A petición de la presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de enero del año en curso. En observancia al punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 21 de enero del año en curso, implícitos en el acta número 90, siendo los siguientes. 1. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 83 correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el día 11 de diciembre del año 2014. 2. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 84 correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el día 12 de diciembre del año 2014. 3. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 87 correspondiente a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 9 de enero del año en curso. 4. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 88 correspondiente a la Junta Previa celebrada el día 15 de enero del presente año. 5. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 89 correspondiente a la sesión pública y solemne celebrada el día 15 de enero del actual.
6. Se aprueba por mayoría de votos la propuesta con dispensa de turno comisiones, mediante el cual se elige al ciudadano Mario Alberto Neri Castilla como presidente municipal sustituto del municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas. 7. Se aprueban los siguientes veredictos. Con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a donar un predio a favor del Gobierno del Estado de Tamaulipas con destino a la Secretaría General de Gobierno, en el cual se asienta el Centro Regional de Protección Civil. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de decreto para la modificación del artículo 23 de la Ley de Ingresos del municipio de Altamira para el ejercicio fiscal 2014. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción novena y adiciona la fracción décima al artículo 64 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado respetuosamente exhorta al titular del Ejecutivo Estatal para que es un proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015, próximo a presentar ante esta soberanía, se considere la inclusión y etiquetación necesaria y suficiente de recursos en el rubro de protección civil. Con relación a los anteriores asuntos, se expidieron las resoluciones correspondientes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta presidencia somete a consideración del Pleno el acta número 90 relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de enero del año actual para las observaciones que hubiere en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C, y 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, así como del punto de acuerdo número 62-1, procederemos a la votación correspondiente y al efecto se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de este cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Se cierra el registro de la votación. Presidente. Bien, sí. ¿Mande? Muy bien. ¿El sentido de su voto, diputada? Muy bien. Damos la bienvenida al diputado Ernesto Robinson Terán y a la diputada Ana María Herrera Guevara, así como a la diputada Olga Patricia Sosa. Un ratito. Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, ha resultado aprobada el acta de referencia por unanimidad. Honorable Pleno Legislativo, procederemos a desahogar el punto de correspondencia recibida y al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, incisos A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado en vigor, solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno de trámite que corresponda. En ese tenor, solicito a la ciudadana diputada Erika Crespo Castillo tenga bien iniciar a cuenta de la correspondencia.
Del Ayuntamiento de Jaumave, oficio MJT-OP/1316/0132, fechado el 13 de enero del actual, remitiendo el cuarto informe trimestral del cierre de los avances físico-financieros de las obras y acciones programadas en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, denominado Ramo 33, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Se acusa recibo, se integra el expediente del seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. De la Legislatura de Oaxaca, circular número 19, fechada el 11 de diciembre del año próximo pasado, comunicando acuerdos por los que se nombra al diputado Anselmo Ortiz García como presidente de la Comisión Permanente de Vialidad y Transporte, en sustitución del ciudadano diputado Félix Antonio Serrano Toledo, y al diputado Jesús López Rodríguez en sustitución del diputado Félix Antonio Serrano Toledo, como integrante propietario de la Comisión Permanente Agropecuaria, Forestal y Minera. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Hidalgo, circular número 22, fechada el 16 de diciembre de 2014, comunicando la clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal. Asimismo, la elección de la Diputación Permanente, que funge del 1 de enero al 28 de febrero de 2015, quedando como presidenta la diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Se acusa recibo y se agradece la información. Del Ayuntamiento de Gómez Farías, oficio número 1384/2014, recibido el 23 de enero del actual, mediante el cual remite copia certificada del acta de Cabildo número 018/2014, de fecha 18 de diciembre del año próximo pasado, relativa a las transferencias de recursos financieros del Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social Municipal, ramo 33, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Se acusa recibo y se integra el expediente de seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos legales correspondientes. Del licenciado Pablo Cantú Hinojosa, secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, escrito fechado el 20 de enero del presente año, recibido por la Oficialía de Partes de este Congreso el día 21 del mismo mes y año, mediante el cual ocurre a informar la designación del diputado Francisco Elizondo Salazar como coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 22, párrafo 1, inciso F, y 24, párrafos 3, incisos B, y 7 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, y tomando en consideración que el funcionamiento interno de los grupos parlamentarios se rige con base en lo dispuesto por los estatutos y determinaciones de los partidos políticos correspondientes, esta presidencia toma nota de la comunicación referida, lo que asienta en el registro respectivo, teniéndose como nuevo coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta legislatura al diputado Francisco Elizondo Salazar. En tal virtud, comuníquese a la Junta de Coordinación Política y a la Secretaría General de este Congreso para los efectos conducentes. Le damos la bienvenida al diputado Juan Patiño Cruz. Bienvenido. A continuación, procederemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros diputados, esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto o de punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo.
Diputado Heriberto Ruiz Tijerina y diputado Juan Martín Reina García. ¿Me ayudas? Aquí nomás los anotamos y los incluimos al final. Sí. Diputado Juan Martín y otra vez. Ok. Juan Martín García. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la diputada Erika Crespo Castillo para dar a conocer la iniciativa de decreto mediante el cual se emiten las declaratorias de incorporación del sistema procesal penal acusatorio al régimen jurídico del Estado y de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del día 6 de abril del año 2015 en los distritos judiciales 9º, 10º, 12º y 14º, con cabeceras en Tula, Padilla, Soto la Marina y Vallehermoso respectivamente, así como en el primer distrito judicial respecto a diversos tipos penales. Se le concede el uso de la palabra. Gracias. Con su permiso, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, los suscritos diputados Ramiro Ramos Salinas, Francisco Elizondo Salazar, Patricio Edgar King López, Irma Leticia Torres Silva, Jorge Osvaldo Valdés Vargas, Arsenio Ortega Lozano y Alfonso de León Perales, presidente e integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política Local, así como los artículos 29, 31, 32 y 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, sometemos a la elevada consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la iniciativa de decreto mediante el cual se emiten las declaratorias de incorporación del sistema procesal penal acusatorio al régimen jurídico del Estado y de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del día 6 de abril de 2015 en los distritos judiciales 9º, 10º, 12º y 14º, con cabeceras en Tula, Padilla, Soto la Marina y Vallehermoso, respectivamente, así como en el primer distrito judicial respecto a diversos tipos penales, de acuerdo a la siguiente exposición de motivos. La reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, el decreto relativa a la seguridad y justicia penal mediante la cual se establece el sistema de justicia acusatorio, indica en el artículo 2 transitorio que dicho sistema entrará en vigor sin exceder el plazo de 8 años contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto relativo. En ese contexto y con motivo de las distintas reformas que se llevaron a cabo a nivel federal para incorporar el sistema procesal penal acusatorio, destaca la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013 del inciso C de la fracción 21 del artículo 73 a la Constitución General, en la que se faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, misma que dio origen al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual fue publicado el 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se dispone lo siguiente con relación a la vigencia de dicho ordenamiento para las entidades federativas. Artículo 2, vigencia. Este código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emite el Congreso de la Unión, previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda acceder el 18 de junio de 2016. En el caso de las entidades federativas y del Distrito Federal, el presente código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la declaratoria que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente código deberán mediar 60 días naturales. En ese orden de ideas y en cumplimiento a tal disposición constitucional, el gobernador del Estado, con el carácter de presidente de la Comisión para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal en Tamaulipas, autoridad encargada de la implementación del sistema, remitió el día 21 del actual la solicitud para que este Congreso del Estado expida la declaratoria formal de incorporación del sistema procesal penal acusatorio al régimen jurídico del Estado, tomando en cuenta que se encuentran sentadas las bases legales, sociales y de infraestructura que permiten determinar tal propuesta,
petición que tiene sustento en la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008, relativa al sistema procesal penal acusatorio en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio, que dice: en el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órganos legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que se señala expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales. En tal razón, se estima conducente tal pretensión. De igual manera, se solicita emitir la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde sus disposiciones empiecen a regir a partir del día 6 de abril de 2015 en los distritos judiciales 9º, con cabecera en Tula, 10º, con cabecera en Padilla, 12º, con cabecera en Soto la Marina, todos los de la primera región judicial, y 14º, con cabecera en Vallehermoso, integrante de la tercera región judicial, así como la ampliación del catálogo de delitos en el primer distrito judicial con cabecera en Victoria de la primera región judicial del Estado. Cabe señalar que para la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde sus disposiciones empiecen a regir a partir del día 6 de abril de 2015, en la circunscripción territorial de los distritos 9º, 10º y 12º de la primera región judicial del Estado, el primero de estos con cabecera en Tula, integrado por los municipios de Tula, Bustamante, Jaumabe, Miquihuana y Palmillas; el segundo en mención con cabecera en Padilla, que comprende los municipios de Padilla, San Carlos, San Nicolás, Jiménez, Mainero, Villagrán e Hidalgo; el tercero en Cita, con cabecera en Soto la Marina, que comprende los municipios de Soto la Marina y Abasolo; y el distrito 14º de la tercera región judicial del Estado, con cabecera en Vallehermoso, que comprende el municipio del mismo nombre en el Estado de Tamaulipas. Se propone incorporar dentro del catálogo de delitos los siguientes: rebelión en los supuestos del artículo 148, sedición previsto en el artículo 152, conspiración previsto en el artículo 156, evasión de presos cuando se trate del supuesto previsto en el artículo 161, quebrantamiento de sanción previsto en las fracciones 1 y 2 del artículo 166, violación de correspondencia previsto en el numeral 175, desobediencia, resistencia y coacción de particulares previstos en los artículos 179, 181, 182 y 183, oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público previsto en los artículos 185 y 186, delitos cometidos contra servidores públicos en el supuesto que se refiere a ultraje o a cualquiera de los tres poderes del Estado, a sus representantes o a otra institución pública previsto en el numeral 189, corrupción de menores e incapaces previsto en el párrafo segundo del artículo 194, provocación a un delito y apología de este o de algún vicio previsto en el artículo 202, responsabilidad médica, técnica y administrativa previstos en los artículos del 235 al 240, delitos de abogados, patronos y litigantes previstos en los artículos del 241 al 243, variación del nombre o del domicilio previsto en el artículo 259, estupro previsto en los artículos del 270 al 272, hostigamiento y acoso sexual previsto en los artículos del 276 bis al 276 sexies, bigamia previsto en los artículos del 282 al 284, exposición de menores previsto en el artículo 292, abandono de obligaciones alimenticias previsto en los artículos 295 al 299, amenazas previsto en los artículos del 305 al 309, delitos con motivo del tránsito de vehículos previsto en los artículos del 316 al 318, lesiones previstos del artículo 319 al 328 bis, aborto previsto del artículo 356 al 361, abandono de personas previsto del artículo 362 al 365, violencia familiar previsto del artículo 368 bis al 368 quater, golpes y violencia física simples previstos del artículo 369 al 371 ter, robo simple previsto en el artículo 399 conforme a la fracción 1 del numeral 402, tentativa de robo indeterminado previsto en el último párrafo del artículo 403, robo previsto en el artículo 412, abuso de confianza previsto en el artículo 414, en el supuesto de la fracción 1 del numeral
415, fraude previsto en el artículo 417 conforme a la fracción primera del artículo 419, extorsión previsto en el artículo 426 en relación a lo previsto en la fracción 1 del artículo 402, daño en propiedad previsto en el artículo 433 en el supuesto de la fracción 1 del numeral 402, daño en propiedad, lesiones y homicidio, todos de carácter culposo, conforme a lo establecido en los artículos 20 y 72, todos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Con relación al primer distrito judicial del Estado, con cabecera en Victoria, Tamaulipas, que comprende los municipios de Victoria, Güemes y Casas, se propone emitir el decreto en donde sus disposiciones empiecen a regir a partir del día 6 de abril del 2015, para ampliar el catálogo adicionando a los vigentes los delitos de rebelión en los supuestos del artículo 148, sedición, previstos en el artículo 152, conspiración, previstos en el artículo 156, evasión de presos, cuando se trata del supuesto previsto en el artículo 161, quebrantamiento de sanción previsto en las fracciones 1 y 2 del artículo 166, violación de correspondencia previstos en el numeral 175, desobediencia, resistencia y coacción de particulares previstos en los artículos 179, 181, 182 y 183, oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público previsto en los artículos 185 y 186, delitos cometidos contra servidores públicos en el supuesto a que se refiere a ultraje a cualquiera de los 3 poderes del Estado, a sus representantes o a otra institución pública previsto en el numeral 189, corrupción de menores e incapaces previsto en el párrafo segundo del artículo 194, provocación a un delito y apología de este o de algún vicio previsto en el artículo 202, responsabilidad médica, técnica y administrativa previstos en los artículos del 235 al 240, delitos de abogados, patronos y litigantes previstos en los artículos del 241 al 243, variación del nombre o del domicilio previsto en el artículo 259, estupro previsto en los artículos del 270 al 272, hostigamiento y acoso sexual previsto en los artículos del 276 bis al 276 sexies, bigamia previsto en los artículos del 282 al 284, exposición de menores previsto en el artículo 292, abandono de obligaciones alimenticias previsto en los artículos 295 al 299, amenazas previsto en los artículos del 305 al 309, delitos con motivo del tránsito de vehículos previsto en los artículos del 316 al 318, lesiones previsto del artículo 319 al 328 bis, aborto previsto del artículo 356 al 361, abandono de personas previsto del artículo 362 al 365, violencia familiar previsto del artículo 368 bis al 368 quater, golpes y violencia física simples previsto del artículo 369 al 371 ter, robo simple previsto en el artículo 399 conforme a la fracción 1 del numeral 402, tentativa de robo indeterminado previsto en el último párrafo del artículo 403, robo previsto en el artículo 412, abuso de confianza previsto en el artículo 414, en el supuesto de la fracción 1 del numeral 415, fraude previsto en el artículo 417 conforme a la fracción 1 del artículo 419, extorsión previsto en el artículo 426 en relación a lo previsto en la fracción 1 del artículo 402, daño en propiedad previsto en el artículo 433 en el supuesto de la fracción 1 del numeral 402, todos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Asimismo, respecto al primer distrito judicial del Estado, de conformidad con la petición relativa a suprimir la excepción consistente en que no se conozcan en el sistema procesal acusatorio los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio, todos de carácter culposo cuando se cometan en las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código Penal, aprobada dicha excepción mediante el decreto 62/232, al efecto de que este supuesto se pueda incorporar al régimen jurídico del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima pertinente incorporar esta hipótesis en la declaratoria de mérito y se conozca en el primer distrito con sede en Victoria, Tamaulipas, que comprende los municipios de Victoria, Güemes y Casas en el sistema procesal de tales delitos. En atención a lo dispuesto en el artículo transitorio segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales y tomando en cuenta la solicitud del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas
para que inicie la vigencia de la declaratoria de mérito el día 6 de abril de 2015, se considera viable tal pretensión para señalar en el decreto de la declaratoria correspondiente de forma expresa esta fecha como el inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales para los distritos correspondientes, cumpliendo de esta forma con el requisito relativo a que deben mediar 60 días naturales entre la expedición y esta. Por último, cabe reconocer los trabajos realizados por los integrantes de la Comisión para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal en Tamaulipas, tomando en cuenta que con las peticiones recibidas se contará con un catálogo de delitos uniformes para la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en los distritos judiciales 1º, 9º, 10º, 12º, todos de la primera región judicial y 14º de la tercera región judicial. Por lo anteriormente expuesto y fundado y por tratarse de un asunto de urgente resolución, con fundamento en el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, se somete a la consideración del Pleno Legislativo para su consideración y aprobación en su caso el siguiente proyecto de decreto, mediante el cual se emiten las declaratorias de incorporación del sistema procesal penal acusatorio al régimen jurídico del Estado y de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del día 6 de abril de 2015 en los distritos judiciales 9º, 10º, 12º y 14º, con cabeceras en Tula, Padilla, Sotolamarina y Vallehermoso, respectivamente, así como en el primer distrito judicial respecto a diversos tipos penales. Artículo primero. Se declara que el sistema procesal penal acusatorio se incorpora al régimen jurídico del Estado. En consecuencia, los derechos y garantías que consagra la Constitución Federal empezarán a regular la forma y términos en que se sustanciarán los procedimientos penales a partir del 6 de abril de 2015, de conformidad con lo que establece el siguiente artículo. Artículo segundo. Se declara la incorporación del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 6 de abril de 2015, de conformidad con las siguientes prevenciones. Apartado A. 1. Circunscripción territorial. Inciso A. Primera Región Judicial del Estado. 1. Distrito 9º con cabecera en Tula, integrado por los municipios de Tula, Bustamante, Jaumabe, Miquihuana y Palmillas. 2. 10º, con cabecera en Padilla, que comprende los municipios de Padilla, San Carlos, San Nicolás, Jiménez, Mainero, Villagrán e Hidalgo. 3. 12º, con cabecera en Sotolamarina, que comprende los municipios de Sotolamarina y Abasolo. Inciso B. Tercera Región Judicial del Estado, número 1, Distrito 14º, con cabecera en Vallehermoso y comprende el municipio del mismo nombre. 2. Delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas: rebelión en los supuestos del artículo 148, sedición previsto en el artículo 152, conspiración previstos en el artículo 156, evasión de presos cuando se trata del supuesto previsto en el artículo 161, quebrantamiento de sanción previsto en las fracciones 1 y 2 del artículo 166, violación de correspondencia previsto en el numeral 175, desobediencia, resistencia y coacción de particulares previsto en los artículos 179, 181, 182 y 183, oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público previsto en los artículos 185 y 186, delitos cometidos contra servidores públicos en el supuesto en que se refiere a ultraje a cualquiera de los 3 poderes del Estado, a sus representantes o a otra institución pública prevista en el numeral 189, corrupción de menores e incapaces previsto en el segundo párrafo del artículo 194, provocación a un delito y apología de este o de algún vicio previsto en el artículo 202, responsabilidad médica, técnica y administrativa previstos en los artículos del 235 al 240, delitos de abogados, patronos y litigantes previstos en los artículos del 241 al 243, variación del nombre o del domicilio previsto en el artículo 259, estupro previsto en los artículos 270 al 272, hostigamiento y acoso sexual previsto en los artículos del 276 bis al 276 sexies, bigamia previsto en los artículos del 282 al 284, exposición de menores previsto en el artículo 292, abandono de obligaciones alimenticias prevista en los artículos 295 al 299, amenazas previsto en los artículos del 305 al 309, delitos con motivo del tránsito de vehículos previsto en los artículos del 316 al 318, lesiones previsto en el artículo 319 al 328 bis, aborto previsto en el artículo 356 al 361, abandono de personas previsto del artículo 362 al 365, violencia familiar previsto en el artículo 368 bis al 368 cuater,
golpes y violencias físicas simples, previsto del artículo 369 al 371 ter. Robo simple, previsto en el artículo 399 conforme a la fracción 1 del numeral 402. Tentativa de robo indeterminado, previsto en el último párrafo del artículo 403. Robo previsto en el artículo 412. Abuso de confianza, previsto en el artículo 414 en el supuesto de la fracción 1 del numeral 415. Fraude, previsto en el artículo 417 conforme a la fracción 1 del artículo 419. Extorsión, previsto en el artículo 426 en relación a lo previsto en la fracción 1 del artículo 402. Daño en propiedad, previsto en el artículo 433 en el supuesto de la fracción 1 del numeral 402. Y daño en propiedad, lesiones y homicidio, todos de carácter culposo, conforme a lo establecido en los artículos 20 y 72. Apartado B. 1. Circunscripción territorial. Inciso A. Primera Región Judicial del Estado. Número 1. Primer distrito con cabecera en Victoria, Tamaulipas, que corresponde a los municipios de Victoria, Güemes y Casas. 2. Delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Rebelión en los supuestos del artículo 148. Sedición, previstos en los artículos 152. Conspiración, previstos en el artículo 156. Evasión de presos cuando se trate del supuesto previsto en el artículo 161. Quebrantamiento de sanción, previstos en las fracciones 1 y 2 del artículo 166. Violación de correspondencia, previsto en el numeral 175. Desobediencia, resistencia y coacción de particulares, previsto en los artículos 179, 181, 182 y 183. Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público, previsto en los artículos 185 y 186. Delitos cometidos contra servidores públicos en el supuesto que se refiere a ultraje a cualquiera de los tres poderes del Estado, a sus representantes o a otra institución pública, previstos en el numeral 189. Corrupción de menores e incapaces, previsto en el párrafo segundo del artículo 194. Provocación a un delito y apología de este o de algún vicio previsto en el artículo 202. Responsabilidad médica, técnica y administrativa previstos en los artículos del 235 al 240. Delitos de abogados, patronos y litigantes previsto en los artículos del 241 al 243. Variación del nombre o del domicilio previstos en el artículo 259. Estupro previstos en los artículos del 270 al 272. Hostigamiento y acoso sexual previsto en los artículos del 276 bis al 276 sexias. Bigamia previsto en los artículos del 282 al 284. Exposición de menores previsto en los artículos 292. Abandono de obligaciones alimenticias previsto en los artículos 295 al 299. Amenazas previsto en los artículos del 305 al 309. Delitos con motivo del tránsito de vehículos previstos en los artículos del 316 al 318. Lesiones previsto en el artículo 319 al 328 bis. Aborto previsto del artículo 356 al 361. Abandono de personas previsto en el artículo 362 al 365. Violencia familiar previsto del artículo 368 bis al 368 cuater. Golpes y violencias físicas simples previsto del artículo 369 al 371 ter. Robo simple previsto en el artículo 399 conforme a la fracción 1 del numeral 402. Tentativa de robo indeterminado previsto en el último párrafo del artículo 403. Robo previsto en el artículo 412. Abuso de confianza previsto en el artículo 414 en el supuesto de la fracción 1 del numeral 415. Fraude previsto en el artículo 417 conforme a la fracción 1 del artículo 419. Extorsión previsto en el artículo 426 en relación a lo previsto en la fracción 1 del artículo 402. Daño en propiedad previsto en el artículo 433 en el supuesto de la fracción 1 del numeral 402 y la hipótesis prevista en el artículo 318 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas respecto de los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio, todos de carácter culposo. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su expedición y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Artículo segundo. El presente decreto deberá ser notificado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Federación, Ejecutivo y Judicial del Estado de Tamaulipas, Legislativo, Ejecutivo y Judicial de las entidades federativas y el Distrito Federal, así como a los ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para los efectos legales que procedan. Artículo tercero.
el Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas, publicado en el anexo del Periódico Oficial del Estado el 4 de julio de 2012, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedará abrogado. Sin embargo, respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor de la presente declaratoria se encuentren en trámite, continuarán en su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. Artículo 4. El Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de enero de 1987, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por los delitos mencionados en el presente decreto, quedará abrogado. Sin embargo, respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor de la presente declaratoria se encuentran en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. En el resto de los distritos judiciales o regiones y el catálogo de delitos, sus disposiciones se aplicarán en la fecha que contengan los decretos respectivos que deberán ser emitidos por el Congreso del Estado o la Diputación Permanente en su caso. Dado en la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado a los 28 días del mes de enero del año 2015, atentamente los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria y honorable Asamblea Legislativa. En virtud de que la solicitud de la Junta de Coordinación Política y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 148, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, así como el punto de acuerdo número 62-1, y toda vez que previamente hemos analizado su contenido, me permito someter a consideración de ustedes si se autoriza la dispensa de turno de la presente iniciativa a comisiones. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de este cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Se cierra el registro de votación. Diputado Erasmo González Robledo, ¿sentido de su voto? Compañeros legisladores, ha sido aprobada la dispensa de turno a comisiones por unanimidad. Compañeros diputados, por tratarse de una iniciativa con propuesta de decreto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 106, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, esta presidencia abrirá a discusión en lo general el dictamen que nos ocupa. Si alguien quiere participar, favor de solicitarlo. ¿A favor o en contra, diputada? Muy bien. ¿A favor o en contra, diputada? Muy bien. ¿Alguien más? No habiendo más solicitudes, esta presidencia declara cerrada la lista de oradores, por lo que procederemos al desahogo de las participaciones registradas, recordándoles que estas no deben exceder de 15 minutos y se instruye a servicios parlamentarios instaurar el reloj cronómetro mediante el sistema electrónico
a fin de regular el tiempo de cada intervención en tribuna. Tiene el uso de la palabra la diputada Aída Zulema Flores Peña. Con el permiso de quien preside los trabajos este día, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy hago uso de la tribuna en mi calidad de presidenta de la Honorable Comisión de Justicia del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y como integrante de la Comisión para la implementación de la reforma del nuevo sistema de justicia penal en nuestro Estado, a fin de exponer lo siguiente. Como se recordará, el 18 de junio del año 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene la denominada Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia Penal, que entre otros aspectos establece en el país el sistema acusatorio para la investigación y el enjuiciamiento penal, en cuyo artículo segundo transitorio precisa que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, ello sin exceder del término de 8 años contados a partir del día siguiente de la publicación de dicho decreto, por lo que el límite para su implementación en todo el país es justamente en el mes de junio del año 2016. En ese tenor, y como es de su conocimiento, mediante el decreto expedido por esta honorable legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 53, de fecha 1 de mayo del año próximo pasado, se aprobó la solicitud de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Tamaulipas, justamente en el primer distrito judicial del Estado, con cabecera en esta ciudad capital, perteneciente a la primera región judicial para diversos delitos. A la fecha, y tomando en consideración los avances obtenidos en la inversión para infraestructura, el desarrollo institucional, la capacitación y la transformación de los procedimientos inherentes al nuevo sistema jurisdiccional de referencia, resulta preciso continuar con la incorporación e instrumentación gradual que ha sido establecida y que contiene como fecha límite el 18 de junio del año siguiente. Cabe hacer mención que desde el inicio de la implementación del nuevo sistema jurisdiccional en Tamaulipas se han efectuado 32 cursos de 100 horas cada uno, así como una especialidad en los municipios de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, habiéndose capacitado a 850 servidores públicos, como lo son los agentes del Ministerio Público, peritos, defensores de oficio, jueces y policías. Todo ello con una inversión de más de 7 millones de pesos. Igualmente, se han efectuado diversas conferencias y proyectos de difusión con una inversión también de 7 millones de pesos. En infraestructura e implementación de tecnología se autorizó el equipamiento para las salas de los municipios de Padilla, Sotolamarina, Tula, Vallehermoso y Ciudad Victoria, encontrándose actualmente en proceso de construcción diversos centros integrales de justicia y salas de audiencia de control, con relación a los cuales en este año 2015 habrán de ejercerse 231 millones de pesos con la aportación del 50% de la Federación y el restante del Gobierno del Estado. En ese sentido, y como se hace constar en el acta de la sesión efectuada el 16 del mes y año que transcurre, la Comisión para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en Tamaulipas actualmente se encuentran sentadas las bases legales, sociales y de infraestructura que permiten determinar la propuesta de declaratoria formal de incorporación del sistema penal acusatorio al régimen jurídico del Estado, e igualmente la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en los distritos 9º, 10º, 12º de la primera región judicial, así como del distrito 14º, y la ampliación del catálogo de delitos en el primer distrito judicial del Estado, con cabecera en esta ciudad capital. Es por ello,
y en atención a la solicitud de declaración formal presentada ante esta representación popular por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y tomando en consideración que la Comisión para la Implementación del referido sistema acusatorio ha determinado que en los distritos judiciales de referencia se cuenta con la infraestructura y suficiencia presupuestal necesaria para emitir las declaratorias conducentes. La Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo acordó formalizar la iniciativa que hoy nos ocupa, por lo que nos encontramos ante un asunto de obvia resolución susceptible de ser resuelto en definitiva en esta misma sesión ordinaria, tomando en consideración además que los efectos de aplicación de la misma entrarán en vigor el 6 de abril del año en curso, en atención a las disposiciones constitucionales que rigen este acto jurídico. Por otra parte, resulta pertinente aprovechar este espacio para extender un merecido reconocimiento al titular del Poder Ejecutivo Estatal por el gran esfuerzo que ha hecho para que Tamaulipas avance bien en la consolidación del Estado seguro que todos queremos y del cual forma parte fundamental la implementación de este nuevo modelo jurisdiccional en materia penal. Así, las declaratorias que hoy nos ocupa contribuyen a este importante propósito, ya que de esta forma se avanza en la implementación progresiva de este sistema, por los delitos y por territorio, para que en junio del año 2016 se cumpla con la encomienda constitucional y con el compromiso superior de brindar a las y los tamaulipecos una impartición de justicia pronta y expedita, con mayor calidad y eficiencia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Aida Zulema Flores Peña. Tiene el uso de la voz la diputada Belén Rosales Puente. Adelante, diputada, por favor. Diputadas y diputados, respetables representantes de los medios de comunicación y público que nos acompaña, buenas tardes. La reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, relativa a seguridad y justicia penal, mediante la cual se establece el sistema de justicia acusatorio en el artículo 2º transitorio, establece que dicho sistema entrará en vigor sin exceder el del plazo de 8 años, contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto relativo, es decir, sin que pueda exceder del 18 de junio del 2016. Asimismo, y con motivo de las distintas reformas que se llevaron a cabo a nivel federal para incorporar el sistema procesal penal acusatorio, destaca la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del 2013 del inciso C de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución General, en la que se faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal penal, misma que dio origen al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual fue publicado el 5 de marzo del 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Con base en ello, hoy nos ocupa la iniciativa de decreto mediante el cual se emiten las declaratorias de incorporación del sistema procesal penal acusatorio al régimen jurídico del Estado y de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 6 de abril del 2015 en los distritos judiciales 9º, 10º, 12º y 14º, con cabeceras en Tula, Padilla, Sotolamarina y Vallehermoso, respectivamente, así como en el primer distrito judicial respecto a diversos tipos penales. De esta manera, este Congreso del Estado, de acuerdo a las facultades constitucionales y legales que les corresponde participar a fin de dicha reforma nacional, se implementa en favor de nuestros representados. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional de esta 62ª legislatura siempre apoya y apoyará las acciones que tengan por objeto garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas, más aún cuando se trata de una pronta y expedita impartición de justicia, así como la eficiencia y la eficacia de la misma. Por tal motivo, nuestro grupo parlamentario apoya la presente iniciativa de decreto, pues además de ajustarnos a una reforma nacional, debemos trabajar
y seguir trabajando en una verdadera procuración e impartición de justicia de acuerdo a las necesidades de nuestros representados. Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, es cuanto tengo que decir, diputado presidente. Muchas gracias, compañera diputada Belén Rosales Puente. Honorable Asamblea Legislativa, no habiendo más participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa, con fundamento en el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se abre a discusión en lo particular y para tal efecto instruyo al diputado secretario Juan Martín Reina García que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular para los efectos de hacer el registro correspondiente. ¿Algún diputado desea participar? Muy bien, pues no habiendo quien desee hacer uso de la palabra, con fundamento en los artículos 106, párrafo 4 y 111, párrafo 5 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, así como el punto de acuerdo número 62-1, esta presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante 1 minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Se cierra el registro de votación. Diputado Juan Patiño Cruz, ¿el sentido de su voto? A favor. Muy bien, honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, la iniciativa de decreto ha sido aprobada por 25 votos a favor. En consecuencia, expídase la resolución correspondiente y remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales correspondientes. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Juan Martín Reina García para dar cuenta de la iniciativa de decreto promovida por el Ayuntamiento de Matamoros. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, iniciativa de decreto mediante el cual se crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Matamoros, Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, se turna a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Deporte para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la voz el diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Adelante, diputado. No, ya se turnó. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros legisladores, público que nos acompaña, un servidor y la diputada Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo establecido por los artículos 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado, artículo 67, inciso
y 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, me permito someter a consideración de esta sociedad la presente iniciativa, que reforma y adiciona a la Ley de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Tamaulipas, en atención a los siguientes considerandos. Una organización de la sociedad civil es una asociación de ciudadanos que, haciendo uso de recursos simbólicos y materiales, actúan colectivamente a favor de alguna causa y persiguen algún interés material o simbólico, situándose por fuera del sistema político y sin seguir la lógica del mercado. Tamaulipas es un estado con grandes oportunidades en el futuro, derivado de la riqueza natural con la que cuenta. En los próximos años nuestro estado se convertirá en un importante impulsor del desarrollo del México moderno que deseamos. De ahí la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en esta nueva etapa, las cuales jugarán un papel preponderante en la construcción al contribuir a formar hombres, mujeres, jóvenes y niños en diversos esquemas de participación, así como al incorporar demandas de diferentes sectores que han sido relegados, lo que dará como resultado una sociedad más incluyente, con mejores y más ciudadanos para afrontar el reto que esto implica. En Tamaulipas, la creación y formación de organizaciones de la sociedad civil se encuentra en una etapa de crecimiento y consolidación. Hasta el año 2013 existían en nuestro estado 352 asociaciones civiles, de las cuales 231 se encuentran activas y 121 inactivas. Es por eso que esta honorable legislatura debe estar a la vanguardia de su promoción y participación, adecuando y actualizando el marco normativo que hoy regula en el estado. En el mes de diciembre atendimos una audiencia pública en el Salón Revolución de este honorable recinto legislativo al licenciado Isidro Ruiz Sandoval, el cual, acompañado de un nutrido grupo de ciudadanos de diversas partes del estado, en representación de las organizaciones de la sociedad civil a las que pertenecen, nos hicieron entrega de 2 documentos para que analizáramos y presentáramos ante este pleno estas reformas y adiciones a esta ley, así como la propuesta del reglamento para la presente ley, mismo que fue turnado con fecha 27 de enero del presente año a la Secretaría General de Gobierno, con la finalidad de que lleve a cabo su análisis, su revisión y sus conclusiones, a fin de elaborar dicho ordenamiento, el cual, debidamente terminado, se turne al Ejecutivo para su aprobación y posteriormente sea remitido a este Poder Legislativo. En base a lo anterior, se proponen las siguientes reformas y adiciones a la Ley de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en Tamaulipas. Se reforman y adicionan el artículo 5, se reforma la fracción 10, se adicionan las fracciones de la 16 a la 20, se reforma el artículo 6, las fracciones 2 y 3, artículo 10, se reforma el último párrafo, se reforma el artículo 21 en su primer párrafo, se reforma el artículo 23, se reforma el artículo 32 en la fracción tercera, se reforma el artículo 33, fracción segunda, y se adiciona el artículo 35, para quedar como sigue. Capítulo primero, disposiciones generales, artículos primero a la 4 igual. Capítulo 2, de las organizaciones de la sociedad civil, artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones objeto del fomento son las siguientes: de 1 a la 9 igual, se agrega el 10, promoción del deporte, recreación y actividades que generen una mejor salud, de la 11 a la 15 igual. La 16, prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen objeto de fomento por esta ley. Número 17, apoyo para el desarrollo o crecimiento personal a fin de fomentar el autoempleo en oficios diversos, otorgando las herramientas, enseñanzas y técnicas. Artículo 18, promoción y defensa de los derechos de los consumidores. Artículo 9, acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana. Artículo 20, las que determina otra ley. Artículo 6, de los derechos de las organizaciones, la fracción 1 igual, la 2 y la 3, participar como instancias de consulta para proponer objetivos, prioridades y estrategias de políticas públicas al Estado. 3, participar en los mecanismos de Contraloría Social que establezcan y operen dependencias y entidades de conformidad a la normatividad jurídica y administración aplicable. Del artículo 2 de la fracción 4 a la fracción 14 igual.
Capítulo 3 de las autoridades y las acciones de fomento. Artículo 10. Sigue igual, solo se cambia el último párrafo para quedar como sigue. La Secretaría Técnica será la responsable de la operación y supervisión de las acciones de fomento y coordinación con las dependencias de la Administración Pública del Estado y de los municipios. Deberá rendir a la Comisión un informe anual. Anteriormente decía 6 meses, hoy se hace de manera anual. Capítulo 4. Del Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información. Artículo 21. El registro resolverá sobre la procedencia de la inscripción en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de que se reciba la solicitud, notificando por escrito al interesado. Segundo párrafo. Igual, artículo 23. El sistema de información de registro funcionará mediante una base de datos distribuida y compartida entre las dependencias y entidades y será de consulta pública para organizaciones y ciudadanos. Capítulo 6. De las infracciones y sanciones y medios de impugnación, constituyen infracciones a la presente ley. De la fracción a la 2 igual. La 3, aplicar los apoyos y estímulos públicos federales, estatales o municipales que reciban con fines distintos para los que fueron autorizados. De la fracción 4 a la fracción 3 igual. Artículo 33. Cuando alguna organización con registro vigente cometa alguna de las infracciones a que se hace referencia el artículo anterior, la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, impondrá a la organización, según sea el caso, las siguientes sanciones. Fracción 1 igual. Fracción 2, multa en caso de no cumplir con el apercibimiento en los términos a lo que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refiere las fracciones 6, la fracción 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 32 de esta ley. Se multará hasta por el equivalente de 50 días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado. Artículo 3 a la 4 igual. Se incluye el artículo 35. Los medios de defensa se interpondrán por escrito ante la autoridad inmediata superior a la que emitió el acto recurrido o omitió responder a la solicitud de correspondiente o directamente ante el Tribunal Fiscal del Estado. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 2. La Comisión de Fomento convocará a los representantes de las asociaciones civiles y sectores académicos, profesionales, científicos y culturales con la finalidad de integrar el Consejo Técnico Consultivo en los términos de esta ley en un plazo no mayor a 180 días a partir de entrada en vigor de la presente ley. Es cuanto, compañeros diputados. Asimismo, quiero aprovechar para dar lectura donde damos fe pública del documento que nos entregaron estas asociaciones, donde ya se turnó debidamente a la Secretaría General. Licenciado Herminio Garza Palacios, Secretario General de Gobierno, presente. Por medio de la presente le hago llegar un cordial saludo, siendo esto en medio el conducto a fin de comentarle que el pasado 8 de diciembre del 2014 recibimos a un grupo importante de organizaciones civiles, entre las que destacan las siguientes: Deportivos de Venado, Victoria AC, Unidas las Manos AC, Organización SUBA, Organización ASI, AC, Centro de Promoción de Derechos Humanos, Grupo Social Alberto Elena González Netro, AC, ICI, Asociación Civil Proyedas, AC, Caritas de Ciudad Victoria, AC, Comité Estatal de Jubilados y Pensionados del Magisterio, AC, Tonancintlali, Venerable Madre Tierra, a quienes hicieron acompañar por el licenciado Isidro Ruiz Sandoval, donde fueron atendidos en audiencia pública en la Sala de Junta Revolución de este Poder Legislativo por un servidor y la diputada Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, integrantes de esta 62ª legislatura y integrantes del grupo parlamentario del PRI. Una propuesta de reglamento de la Ley de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Tamaulipas, la cual le adjunto a la presente la propuesta de reglamento de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Tamaulipas, con el propósito de que sea analizada, revisada y se sume a la propuesta que seguros estamos que se elaborará en el área correspondiente de su secretaría a su cargo, esperando contar que en breve tiempo nos pueda remitir el reglamento correspondiente con la aprobación del Ejecutivo. Sin más por el momento, queda usted atentamente seguro y servidor. Es cuanto, compañeros diputados. Muchas gracias, diputado. ¿Recibes esta? Sí, firma, recibes.
Ya te entrego. Esa es la que se quedó. La recibí, ¿dónde está? Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, la iniciativa presentada por el diputado Heriberto Ruiz Tijerina se turna a la Comisión de Estudios Legislativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la palabra. Le pido de favor a la diputada Ana María Herrera Guevara, si puede pasar a la mesa directiva, si es tan amable. Y tiene el uso de la palabra el diputado Juan Martín Reina García para darnos a conocer su iniciativa. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Compañeros diputados, buenas tardes. Los suscritos diputados Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Belén Rosales Puente, Laura Teresa Zárate Quesada, Francisco Elizondo Salazar, Francisco Javier Garza de Cos, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Juan Patiño Cruz y el de la voz Juan Martín Reina García, diputados de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como en el artículo 67, apartado primero, inciso E, 93, y demás relativos de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía proyecto de punto de acuerdo en base a lo siguiente. El robo de hidrocarburos es considerado como un problema grave y de seguridad nacional que frena el desarrollo económico y que lamentablemente en nuestra entidad esa actividad indebida se ha incrementado de forma descomunal. Recientemente fueron dados a conocer estadísticas del año 2014 sobre las entidades que concentran mayor índice sobre este delito, revelando que Tamaulipas es el estado con mayor número de tomas clandestinas, pues cuenta con 699. Ante tales cifras, en nuestra entidad resulta necesario poner atención y reforzar acciones de coordinación que permitan erradicar el grave problema del robo de hidrocarburos, pues dichas conductas delictivas, además de dañar la economía, ponen en riesgo la salud de la población. En este tenor, recientemente los diputados federales endurecieron las penas de cárcel contra quienes incurran en el delito de extracción ilegal de hidrocarburos y otorgaron herramientas jurídicas y penales al Ministerio Público y a la autoridad judicial para el castigo por robo de combustibles y su comercialización. Sin embargo, si bien es cierto, se trata de una acción digna de reconocimiento por parte de los legisladores federales, también lo es que no resuelve la raíz del problema, pues su dimensión es altísima y se requiere de la coordinación y cooperación de todos los niveles de gobierno y de nuestra sociedad. En este sentido, la ciudadanía se ha acercado ante sus representantes locales para manifestar su preocupación y exige de acciones concretas con el propósito de combatir y erradicar el robo de hidrocarburos, mismo que no es exclusivo de la franja fronteriza, sino de toda nuestra entidad. Por lo anterior, proponemos ante esta soberanía la expedición de un punto de acuerdo en el que se solicite información a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Procuraduría General de Justicia en el Estado sobre las acciones tomadas hasta el momento para prevenir, controlar
y erradicar el robo de combustibles en coordinación con las instancias competentes como lo son Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y Policía Federal, con la finalidad de fortalecer las acciones de la actual estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito en las diferentes etapas que forman parte de la cadena de mercado ilícito de combustibles, extracción, almacenamiento, adulteración, manejo, transportación, distribución y comercialización en el Estado. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía punto de acuerdo único, la 62ª legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, de forma atenta y respetuosa, a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Procuraduría General de Justicia en el Estado, informen de las acciones tomadas hasta el momento para prevenir y controlar el robo de combustibles en coordinación con las instancias competentes como lo son Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, con la finalidad de fortalecer las acciones de la actual estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito en las diferentes etapas que forman parte de la cadena de mercado ilícito de combustibles, la extracción, almacenamiento, adulteración, manejo, transportación, distribución y comercialización en el Estado. Artículo transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su expedición y se comunicará a las partes interesadas para los efectos conducentes por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Es cuanto tengo que decir, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Juan Martín Reina. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, la iniciativa presentada por el diputado Juan Martín Reina se turna a las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la voz nuevamente el diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Adelante, por favor, diputado. Con el permiso de la mesa, honorable Congreso, público asistente. Siendo concurrente con la iniciativa anterior presentada, hoy bajamos a otro nivel que va a ser una propuesta de reforma y hacer diversas disposiciones al Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Heriberto Ruiz Tijerina, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo establecido en el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado, artículos 67 y 93 de la Ley sobre Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, me permito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en atención a las siguientes consideraciones. Tamaulipas es un estado conformado por 43 municipios, donde podemos destacar diferentes potencialidades en desarrollo petrolero, industrial, de servicios turísticos, cultura, pesca, agroindustrial, manufacturero, los cuales han alcanzado un gran desarrollo con la participación de la sociedad organizada, además de tener la oportunidad de contar con ventajas competitivas y cualitativas, ya que contamos con el mayor número de pasos fronterizos, contamos con un puerto de altura en Altamira y en breve contaremos con otro puerto de altura en Matamoros. Todo este gran desarrollo sin duda ha sido por los gobiernos municipales, que en mucho han contribuido a este desarrollo. Sin embargo, en los cambios acelerados que se viven hoy en tecnología, comunicación y la capacidad de respuesta de los gobiernos de la entidad, han dado como resultado un nuevo sector, la sociedad civil organizada.
Las asociaciones civiles están constituidas por un grupo de ciudadanos que se unen voluntariamente, sin ánimo de lucro, surgen en el ámbito local, nacional o internacional, tienen naturaleza altruista y son dirigidas por personas con un interés común. En la actualidad existe un gran número de organizaciones civiles en Tamaulipas con diversos fines, tales como educativos, deportivos, musicales, de asistencia privada y social, entre muchos otros. Esto denota la necesidad inherente del hombre de organizarse y reunirse con fines específicos. Nosotros, como parte de una sociedad civil organizada, nos vemos en la necesidad de organizarnos como tal para poder exigir a las autoridades lo que necesitamos para saber dónde vivir, tener en un pleno estado de derecho y legalidad. El fin es construir poder, respeto, legalidad y colaboración desde todos los espacios sociales para generar la participación de la sociedad. Lo que se ha observado en la modernidad es que existe una fuerza contundente y específica en los países que tienen sociedades participativas. Cuando la sociedad civil es capaz de organizarse para bien, los logros suelen ser impresionantes, ya que el simple hecho de asociarse con otros alrededor de una causa común permite en el libre flujo de las ideas, además de su comparación y análisis. Así, los cambios producidos provienen de la reflexión grupal y la participación activa de los individuos, los cuales, en la búsqueda de metas que beneficien a la comunidad, muchas veces logran cambios reales y positivos más allá de la intervención de los gobiernos. Esto refleja una fuerza intrínseca de las sociedades que deben de tomarse en cuenta para lograr cambios sociales significativos desde la aportación de sus miembros. Las transformaciones que el Estado necesita se lograrán con instancias de gobierno en acuerdo con la sociedad civil. Este será un actor preponderante en el desarrollo social y en el logro de actitudes democráticas en la medida que la misma sociedad civil logre articularse, establecer objetivos con visión de conjunto y presentar las metodologías adecuadas para que la resolución de las problemáticas sociales existentes tengan solución. Todavía hay un camino largo que recorrer en materia de participación para el alcance del desarrollo en Tamaulipas. Aquellos municipios del estado de Tamaulipas que logren integrar la responsabilidad social en su actuar y convertirlo en un valor en lo cotidiano son los que realmente impulsarán el desarrollo hacia el futuro de desarrollo económico, de seguridad y paz que todos los tamaulipecos queremos. Por lo anteriormente expuesto, presentamos la presente iniciativa que reforma el Código Municipal. En atención a las siguientes consideraciones. Artículo primero, se reforma y adiciona el artículo 49 de la fracción 49 del Código Municipal, capítulo sexto de las atribuciones de los ayuntamientos. Artículo 49, son facultades y obligaciones fomentar y promover la integración y la participación ciudadana a través de las organizaciones de la sociedad civil. Las demás que determine este código, cualquier otra ley y sus reglamentos. Artículo segundo, se reforma y adiciona el artículo 64, las fracciones 9 y 10 del Código Municipal. De las comisiones, artículos 62, 63 sin cambio, artículo 64, de las comisiones que se nombran de 1 al 8 sin cambio, se integra. El 9, Comisión para la Promoción, Integración, Participación y Organización de la Sociedad Civil. 10, las demás que determine el ayuntamiento de acuerdo a las necesidades del municipio. Para tal efecto podrá encomendarse 2 o más comisiones a cada integrante. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias, diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Y con fundamento, en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, la iniciativa presentada por el diputado Heriberto Ruiz Tijerina se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y Estudios Legislativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Pasamos al punto de dictámenes y en virtud de que no existen dictámenes elaborados para ser presentados en esta sesión, procederemos a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Compañeros diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales y al efecto esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para intervenir en esta fase de la sesión, por lo que además pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la tribuna. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Patiño Cruz. ¿Sí es tan amable, diputado? Muchas gracias, presidente. Con el permiso de los compañeros de esta asamblea, hoy quiero llamar la atención de todos ustedes para comentarles que hoy Matamoros, la ciudad de donde orgullosamente provengo, celebra su 189 aniversario de haber sido declarada Villa de Matamoros. Pero más que ir a la historia, más que ir a lo que se ha hecho, yo quisiera compartir con ustedes una reflexión que de alguna manera sirve para nuestro estado, sirve para nuestros municipios, para nuestras demás ciudades. El teórico de las relaciones internacionales, John Knight, dice que lo importante de una sociedad, de un país, de un estado, de una ciudad, es su grado de culturizar a los demás estados, municipios, países. Incluso hace una medición en la cual dice que nuestro país está ubicado en el país número 27 en cuanto a culturizar a los demás países. Y el país que está en primer lugar es Estados Unidos, y es lógico pensarlo debido a que sus marcas, su cultura, su cine es muy relevante en todo el mundo. Pues bien, Matamoros durante años culturizó al resto de Tamaulipas. Y no estamos hablando de que solamente en Matamoros había cultura, sino que estamos entendiendo a la cultura como toda obra creada por el hombre. ¿Y cómo lograba esto Matamoros? ¿Por qué durante décadas fuimos el municipio con más fortaleza económica? ¿Por qué durante décadas fuimos el municipio más poblado del estado? ¿Por qué logramos tener ese enorme sistema de riego que hizo el gran ingeniero que fue quien construyó toda esa gran obra de ingeniería que dotó a la época del algodón de suficiente agua en Matamoros? Se hizo precisamente porque había hombres y mujeres que querían a su municipio, porque había hombres y mujeres con un orgullo de pertenencia. Hoy en día, en Matamoros, en la década pasada, perdimos el liderazgo económico, y en esta década perdimos el liderazgo en cuanto a mayor número de habitantes en una ciudad. Es importante que si nos ponemos a ver, hace unos años teníamos a alguien tan importante como Rigo Tobar, que no solamente llevaba el mensaje de Matamoros a Tamaulipas y al país, lo llevaba a todo el mundo. Teníamos una cantante de pop como era Dulce, que llevaba también nuestro nombre a todos lados. Ahorita no tenemos nada. Yo quiero poner el dedo en el renglón, que eso no suceda en los demás municipios. Que mi Matamoros, tal como está ahorita, donde hay una tendencia muy grande entre los jóvenes, entre los empresarios, entre la sociedad vertebrada por sacarlo adelante nuevamente, que esto también ocurra en el resto de Tamaulipas. Que nuestro estado sea un estado que tenga marcas, instituciones, gastronomía, empresarios y personajes importantes que culturicen al resto de nuestro país. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias, diputado Juan Patiño Cruz. Tiene el uso de la voz el diputado Heriberto Ruiz Tijerina. ¿Sí es tan amable, diputado? Con el permiso de la mesa, respetable asamblea, público asistente.
Seguiremos impulsando, ¿verdad?, como siempre, a destacados ciudadanos que de una u otra manera han contribuido precisamente en la construcción de un Tamaulipas moderno, seguro y en paz. Y hacemos énfasis porque hoy como nunca la sociedad civil organizada va a ser un factor determinante y por eso debemos de invitarlos. Yo creo que en los municipios hay un gran trabajo, cada uno de los legisladores en su distrito ha hecho lo propio, pero creo que es importante fomentar más la participación de una sociedad organizada. Y hoy quiero destacar a una ciudadana, una gran poeta, narradora, ensayista de nuestro estado. Me refiero a Noemí Sosa Reina, nacida en Hidalgo, Tamaulipas. Es licenciada en Ciencias de la Educación, especializada en Ciencias Sociales. Es autora de los poemarios Estación de la Poesía, Balcón de Nubes, entre otros. Además de ser compiladora del libro Poetisas Tamaulipecas del siglo XX. Finalista del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Impulsora de la cultura tamaulipeca, así como de la forma de ser de nosotros los tamaulipecos. Se siente orgullosa de poder llevar la cultura de Tamaulipas a distintos puntos del país y el extranjero. Es de reconocer la dedicación y el esfuerzo tanto de mujeres como hombres tamaulipecos que con sus obras y su trabajo impulsan el desarrollo de Tamaulipas y enseñan a las nuevas generaciones la importancia de los valores que nos distinguen como tamaulipecos, haciendo de ellos comprometidos, responsables con principios, con valores, con determinación y carácter para lograr el Tamaulipas fuerte que todos queremos y que mucho ha impulsado nuestro gobernador. Es cuanto, compañeros diputados. Gracias. Muchas gracias, diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Y agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 13 horas con 44 minutos, declarándose válidos todos los acuerdos tomados, y se cita para la junta previa que tendrá verificativo el día jueves 5 de febrero del actual a partir de las 11 horas. Muchas gracias.